Bien, vamos a compartir la pantalla. Bien, integrales. Integrales para la carrera de electrónica. ¿Ya? Integral es bien importante, donde dice, ¿no? Integrar es un proceso recíproco de derivar, decir que una función busca aquellas funciones f en la que debe ser derivable y que conduce a un fx. ¿Qué quiere decir? El fx es un primitivo, la primera función, o antiderivarlo, derivado, ¿no? De fx. La primitiva de fx son las funciones donde viene fx más fx, tal que fx será derivable y a la vez sea una integral fx, ¿no? En este caso, por ejemplo, la fx y la dx, vamos a obtener la primitiva, ¿no? Y derivando vamos a obtenerla para la integral. Ejemplo, la integral de 4x al cubo de x va a ser x a la cuarta, ¿no? Cuando es x al cubo se debe sumar más 1, me va a dar 4 sobre 4, entonces me va a 4 y me queda 4x a la cuarta, ¿no? ¿Por qué dice? La primitiva es derivando, este va a ser 4x al cubo, la derivada de una constante es 0, por lo tanto esto llegaría a ser la primitiva. Otro ejemplo, 8x más 3x al cuadrado de x. Integro este 1 más 1 al cuadrado sobre 2, entonces con este 8 me va a quedar 4. Este 2 más 1 me va a dar 3 sobre 3, con este 3 se va, me da x al cubo. ¿Por qué? Dícenme, porque hay que derivarlo. 8, 4 por 2 es 8x, 2 menos 1 es 1, derivando esto, 3x al cuadrado, y la constante de la derivada va a ser 0. Cuando hablamos de la función trigonométrica, la integral del coseno va a ser sen. ¿Por qué? El sen y me va a dar cos de x. Cuando hablo de la integral indefinida, es un conjunto de infinitas primitivas que pueden tener función. De fx y de x es la integral, donde la primitiva va a ser el fx, el de x vamos a integrar, ¿no? Obteniendo el fx más la constante. Este es el signo de integración, el fx, la función donde se va a integrar va a poder hacerse la operación. El de x es la variable x con la cual se va a utilizar para hacer la integral. Y la constante que siempre debe tener cuando hablamos de la integral indefinida, que puede tomar cualquier valor real. Para comprobar esta función que sea correcta, siempre se debe tomar estas características. Vamos a hablar de las propiedades de integración indefinida. En el caso integrales algebraicos exponenciales, tengo a xn de x, xn más 1 y es n más 1. Por lo tanto, vamos a tener diferente, ¿no? El ax logaritmo de a. El otro aspecto es e a la x de x es e a la x más la constante. 1 sobre x de x es logaritmo de x. Cuando hablo de la suma y resta, la integral de suma y resta es igual a la suma de integral de las funciones. Aquí tengo la integral de suma y resta, entonces por separado se debe hacer la función de fx y integro también la función gx. Y cuando tengo la integral de producto de una constante, es igual también, ¿no? Una constante de la función. Dentro de ahí una constante se saca fuera de la integral y se empiece a encontrar la integral. Cuando tengo la tabla de integrales, en la tabla de integrales tengo 1 sobre x de x es, o también podría ser x a la menos 1 de x va a ser logaritmo de x. Cuando tengo la compuesta de este mismo, x, f de x, aquí de x, entonces logaritmo de x. Las funciones trigonométricas de seno es menos coseno, la de coseno es sen, de la tangente es menos logaritmo cos de x o también logaritmo secante de x. De cotangente logaritmo sen, de secante es secante más tangente de x. De cosecante logaritmo de secante menos cotangente más la constante.
Y las funciones cuadráticas tengo 1 más x al cuadrado cuando debo derivar 1 más a cotangente. Entonces, cuando tengo estas funciones, debo trabajar para hacer las operaciones que correspondan a integrales. Método de sustitución es un método bien importante que consiste, ¿no?, en ejecutar un cambio de variable para la integración, de manera que la integral sea simple, sencilla y fácil de resolver. Un ejemplo. Aquí tengo 3x al cuadrado, x al cubo más 3. Entonces, necesariamente debo aplicar un método de, en este caso, de sustitución o cambio de variable. En este caso, x al cubo más 3, x al cubo más 3 va a ser u. Y esto hay que derivar. El du, entonces la que debo derivar es esto, x al cubo, entonces va a ser derivando 3x al cuadrado por dx. La constante, esto es 0. Y les reemplazo en forma de integral. 3x al cuadrado de x va a ser du, ¿no? 3x al cuadrado, 3x al cuadrado de x va a ser du. Y la parte del denominador es u, 1 sobre u de u, o también 1 menos 1 de u va a ser logaritmo de u. Por lo tanto, el resultado es logaritmo de u. El u es x al cubo más 3, x al cubo más 3 más c. El otro ejemplo, tengo lo mismo, entonces debo hacer cambio de variable. X al cuadrado menos 8 va a ser u. Derivo, solamente debo derivar esto, ¿no? De u es 2x sobre 2x por x, ¿no? Entonces aquí vamos a tener solamente, necesito el x de x. Entonces, ¿qué hace este 2? Viene aquí a dividir. Por lo tanto, vamos a formar ahora la nueva integral. La nueva integral es du, ¿no? Todo esto es du sobre 2 y el u. Entonces, saco fuera de la integral como constante un medio. 1 sobre u es logaritmo natural de u. Por lo tanto, un medio logaritmo de x cuadrado menos 8 más c. Vamos con el tercer problema. El tercer problema es un problema de trigonometría. 5 menos x va a ser u. Y derivo el du, entonces la única derivada va a ser sen de x. Esto es, como es constante 0, sen de x, derivada de u es coseno de x, reemplazo en forma de integral. Esto coseno de x va a ser, fíjense bien, de u, y abajo la parte del denominador u. 1 sobre u es logaritmo de u más la constante. Entonces, reemplazando es logaritmo de 5 más sen de x más c como resultado. Otro ejemplo, tengo u 6 más 5x, ¿no? Va a ser un derivo, solamente me va a quedar 5 dx. Entonces, solamente necesito el dx. El dx que hace, este 5 va a venir aquí a dividir, ¿no? Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Tengo du sobre 5, entonces fuera de la integral, un quinto, 3 de u, entonces aplico la fórmula, un quinto de u es logaritmo natural de 3, un quinto, el u es 3 más 5x más la constante. Otros ejemplos de aplicación, más mejor, ¿no ves? Aquí, por ejemplo, tengo 2x a la quinta por dx. Fuera de la integral es el 2, tengo x a la quinta de x, entonces hago la integral x a la quinta. X a la quinta 5 más 1, abajo también al denominar 5 más 1. Entonces lo que vamos a tener es 5 más 1 es 6, el denominador 6. Simplifico. 6 entre 2, aquí me queda 3. Entonces x a la sexta sobre 3 más c. Otro problema, cuando tengo raíces. Raíz tengo raíz cúbica de x al cuadrado, ¿no? Entonces hago en fracción. Entonces en fracción va a ser 2 tercios. 2 tercios de x. Entonces hago la integral. 2 tercios sumo más 1. 2 tercios más 1. Entonces aquí 2, 3 por 1 es 3 más 2, 5 tercios. Tengo 5 tercios.
En esta parte hago las reglas de fracción. Entonces, este 3 va a venir aquí a multiplicar y el 5 se queda, más la constante. El tercer problema, 1x a la 5. Este 5 es en la parte del denominador, subo al numerador con signo cambiado y hago la de x. Entonces, ¿qué se hace para hacer la integral? Menos 5 más 1, menos 5 más 1. Entonces aquí va a ser menos 4, menos 4. Regla de signos, menos. Aquí 1, para que sea positivo el menos 4 debe bajar abajo con signo más. Entonces va a ser un cuarto x a la cuarta más la constante. Cuando tengo el exponente e a la x, 2x, debo utilizar la suma de integración por partes. Aquí e a la x de x más este 2 fuera de la integral x de x. Entonces, integral x de x solamente es e a la x. Integro x al cuadrado sobre 2. Este 2 con este 2 se va y me va a quedar e a la x más x al cuadrado más c. Otro problema, cuando tengo también la misma forma de distribución de suma de integrales. Lo mismo aquí, fuera del integral el 5. Aquí está el 5, coseno de x. Fuera del integral el 10. Aquí es 10, 1 sobre x de x. 5. Integral de coseno es sen de x. 1 sobre x es logaritmo de x. 10 logaritmo de x más c. El otro problema. Aquí tengo x más 5 elevado al cuadrado. Para integrar, desarrollo dentro de un producto notable. El primero al cuadrado, que es x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, esto es 10x, más el segundo al cuadrado, es 25. Y empiezo a hacer la operación. Introduzco, por ejemplo, el de x, entonces aquí vamos a tener x al cuadrado de x, más esto fuera de la integral, 10x de x, más 25 de x, entonces la integral x al cuadrado más 1 es x al cubo sobre 3. Aquí, en esto, x1 más 1 va a ser 2 sobre 2. Aquí tengo 2, con este 10 va a quedar 5. Por lo tanto, el último de x va a ser 25x más la constante. Seguimos. Cuando tengo igualmente suma de integrales. En este caso, por ejemplo, 5 fuera de la integral, x al cuadrado de x. Este también fuera de la integral, x al cuadrado de x. Entonces aquí va a ser 2 de x. Haciendo la integral, 4 más 1 me va a dar 5 sobre 5. Se me van a cancelar. En este, x al cuadrado más 1 me va a dar 3. Con este 3 se me cancela. Y aquí 2 de x solamente es 2x. Tengo x a la quinta más 3x al cubo más 2x más c. Otro problema cuando tengo fracción. Esto fuera de la integral, 4 x, un tercio de x. También fuera de la integral, 3x, un medio de x. También fuera de la integral, 5, un cuarto de x. Entonces hago la operación en esta parte. Integral de un tercio más 1. Un tercio más 1 me va a dar 4 tercios sobre 4 tercios, ¿no? Haciendo la regla de fracciones, este 3 va a venir a multiplicar con el 4. Aquí, en esta integral, un medio más 1 me va a dar 3 medios. 3 medios en el denominador. Este 2 va a venir aquí a multiplicar. Y este 3 con este 3 se me va a cancelar. Y el último. Tengo un cuarto más 1, ¿no? Va a ser 5 cuartos. 5 cuartos. El 5 se me va. Este 4 va a venir aquí a multiplicar. Lo que me va a quedar es 4 con 4. El 3x a la 4 tercios. Aquí, este 2 viene aquí. Este 3 se me va a cancelar. 2x a la 3 medios
Y el último es 4x a la 5 cuartos más la constante. El problema cuando tengo las funciones cuadráticas. Cuando tengo las funciones cuadráticas, esto eleva al cuadrado, esto también debe estar elevado al cuadrado. Para elevar al cuadrado estos dos, la forma aplicada es aquí, es a, en este caso, sobre 2, es 2 sobre 2, x medios más la constante. El resultado es arco tangente de x medios más la z. El otro ejemplo, cuando tengo, no, cuando tengo aquí, no hay para elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué se hace? Se hace raíz de 5, elevando al cuadrado va a seguir siendo 5. Entonces, fórmula 1 raíz de 5, arco tangente de x sobre raíz de 5 más c. El 11, cuando tengo igualmente las cuadráticas en forma de raíz. Entonces, aquí es x al cuadrado menos 4, la integral 1, x al cuadrado menos, para que sea 4, debe ser 2 al cuadrado. Entonces, logaritmo de x, la fórmula, más x al cuadrado menos 2 al cuadrado sería también 4 más 6. Y el último problema. El último problema tengo, por ejemplo, x menos 5. Voy a utilizar el cambio de variable. Entonces, utilizando el cambio de variable va a ser x menos 5u y el du va a ser dx. Reemplazo como una integral. Entonces, ¿qué va a ser como una integral? Esto vale u elevado a la 7 du, ¿no? X vale du. Dx vale du. Entonces, u a la 8, en este caso va a ser 7 más 1 es 8 sobre 8. X menos 5 a la 8 sobre 8 es la constante. Y este va a ser la práctica de problemas. Voy a dejar de compartir la pantalla y espero que estén sacando fotos.